la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Javier Garaycoa Ortiz nos va a hablar sobre el régimen político de ciudadanía empoderativa y de los derechos del buen vivir. Es la conferencia. El profesor es docente e investigador de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, de una larga trayectoria, conocido por muchos por sus escritos. Entonces, bienvenido, profesor Javier, y me agrada conocerlo, no tenía el gusto de conocerlo. Bienvenido a la Universidad Libre, bienvenido a la Facultad de Filosofía. Es un proyecto que llevamos hace 14 años, luchando por hacer algo de filosofía del derecho, teoría jurídica, reflexionar sobre temas políticos y éticos. Con usted, el auditorio. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos ustedes y mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Libre de Colombia por esta oportunidad. En primer lugar, quiero señalar pues que no soy filósofo del derecho, soy constitucionalista, pero me parece muy interesante el hecho de que la filosofía nos plantea interrogantes a todos, pero también a los juristas, ¿no? Y frente a esas interrogantes, lo que sucede es que si nos atrevemos todos, o por lo menos así este es el juego democrático, a insinuar respuestas. Insinuar respuestas que sobre todo sirvan para el debate, para la deliberación. Esa es mi intención con esta intervención, ¿no? Traer a colación, a partir de la experiencia del constitucionalismo ecuatoriano, algunos temas de reflexión que veo empatan con algunos de los que mis predecesores plantearon. En concreto, uno de los temas que a mí me inquieta es un hecho que los abogados, los juristas, solemos dejar de lado. Está muy bien que existan la constitucionalización del derecho. Todos nosotros nos guiamos y pensamos que esto es un elemento importante, pero solemos olvidar que hay también tendencias contrarias, la desconstitucionalización del derecho. Y este es uno de los problemas precisamente para la filosofía del derecho, para las ciencias políticas y por supuesto para el derecho. Es una pugna que nos va a ubicar más allá de lo que Roberto Gargarella llamaba el cuarto de máquinas, esto es la parte orgánica de la Constitución. Nos va a llevar al tablero de mando y vamos a encontrarnos nosotros que allí se hacen presentes distintos nodos en red que confluyen, cada uno de los cuales establece ordenamientos y lógicamente poderíos específicos que de una u otra manera van a confluir dentro de estos procesos. Esto es en líneas generales lo que yo quería traer a colación con esta intervención. Quiero empezar por señalar que si bien el modelo normativo por el que nosotros nos guiamos, ya se ha dicho suficientemente acerca de este tema, el modelo normativo tiene un elemento que plantea la legitimidad del derecho, ¿no? Lógicamente, pues, este elemento de legitimidad y normatividad se encuentra muy desarrollado en las concepciones no solamente de la teoría jurídica, sino también en la doctrina y en la jurisprudencia. Esto es lo que consideramos legítimo porque precisamente se fundamenta en las normativas respectivas. Las constituciones, los instrumentos internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos da una medida de legitimidad, indudablemente, ¿no? Eso nos permite decir que hay legitimidad. Pero ¿qué acontece con la parte oscura, con la ilegitimidad? Que sin embargo, pese a ser considerada ilegitimidad por no estar
no estar consecuentemente con esos parámetros de legitimidad, de la normatividad. Sin embargo, opera. Y opera, hay que decirlo, incluso con una cobertura incluso de legalidad o una cobertura simplemente administrativa. Es decir, un proceso para el cual la constitucionalidad no juega, pero que existe. Estoy seguro que existe también aquí en Colombia, ¿no? Porque en casi toda América Latina sucede eso, y en Europa también sucede eso, ¿no? Entonces aparece en realidad dos regímenes. Un régimen que para nosotros, los que lógicamente nos guiamos por los principios del derecho constitucional, un régimen de legitimidad constitucional. Pero hay también otro régimen que existe y que continúa imperando y en muchas ocasiones incluso se superpone y se impone sobre los principios de legitimidad. Con esa enorme profundidad que le era característica, ya en 1848 Carlos Marx se percató precisamente de este problema. En su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, dice lo siguiente, que los derechos humanos parece que tuvieran dos cámaras, una cámara alta y una cámara baja, una declaración de derechos y una denegación de esos derechos a través de las leyes orgánicas y de las leyes de seguridad. ¿Con qué exactitud ya diseñó él el problema del desarrollo ulterior del derecho? Porque no hay que olvidar que el derecho y el poder, aun cuando marchan paralelos, no es que se llevan muy bien. Por el contrario, tratan uno y otro de imponer sus reglas. Y no siempre el derecho es el que triunfa, lamentablemente. Pues bien, el proceso de desconstitucionalización tiene, entre otras variantes, el tema de la inaplicación de las normas. Este es uno de los problemas medulares, por lo menos para los que lo enfocamos desde el punto de vista constitucional. Está muy bien la aplicación de los principios, está muy bien la aplicación de las normas, está muy bien los procesos dentro de los cuales se emplean y se utilizan los métodos hermenéuticos que ayudan precisamente a una mejor aplicación de esos derechos. Esos principios son principios que están establecidos, es verdad, pero también existen situaciones en las cuales no se aplican de esos principios. Hay entonces una inaplicación que en ocasiones se torna sistemática. Y frente a ese problema, lo que se avisora es precisamente una tendencia a desconstitucionalizar el derecho. Este es el problema, a mi manera de ver, medular, sobre todo en estas circunstancias que atraviesa América Latina. Después de un cierto auge de los movimientos post-neoliberales, de distintas vertientes, no interesa ahora hacer un análisis politológico de esos movimientos, ¿no? Pero después de ese auge, que indudablemente trajo aparejado consigo avances en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, nos encontramos nosotros con una situación en la cual muchos de esos derechos están gravemente amenazados. Y están gravemente amenazados no por lo que se dice simplemente por el retorno de los regímenes de derecha. Ya están amenazados incluso bajo la vigencia de muchos de esos gobiernos progresistas. Porque lamentablemente los derechos, insisto, y el poder no se llevan bien. Y esa es una realidad. Y para los que hacemos del derecho un ejercicio, una reflexión, indudablemente este es un tema altamente preocupante. Me voy a permitir señalar algunos aspectos. Voy a tomar el ejemplo ecuatoriano, ¿no? Por supuesto, que es el que yo conozco
y del cual puedo también hacer algunas referencias concretas. Por ejemplo, la Constitución del año 2008 en el Ecuador es indudablemente una Constitución de signo progresista. Es una Constitución de avanzada. Tiene nada menos que 444 artículos. Es decir, es una Constitución que tiene una rigurosa reglamentación en muchos aspectos. Algunos dirán, bueno, pero eso no se estila. Es verdad, no se estila, pero tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que prácticamente deja cubiertas una serie de eventualidades. Claro, lógicamente pues hay un margen de interpretación, no es que no existe el margen de interpretación. Existen principios de aplicación de los derechos, principios interpretativos, etcétera, ¿no? Pero al establecer un minucioso catálogo de derechos, pues prácticamente dice, están cubiertas todas las posibilidades que pudiesen presentar. Pero pese a eso, fíjense ustedes, ¿no? En la aplicación misma de la Constitución existen, o de hecho han existido vacíos durante este periodo, durante el gobierno de Rafael Correa, han existido vacíos e incluso han existido pronunciamientos que han impedido el pleno desarrollo de ese catálogo de derechos. Por ejemplo, el hecho de que todavía no existe una claridad exacta en torno al tema del nivel de legitimidad que tienen los distintos derechos. La Constitución ecuatoriana es muy clara. Dice, todos los derechos son de igual jerarquía. Todos los derechos son, por tanto, exigibles, son aplicables y de ninguna manera puede establecerse que es posible discriminar unos u otros frente a otros. Pero pese a esa declaración que está entre los principios de aplicación de la Constitución ecuatoriana, no todos se aplican igual. En la práctica judicial, en la práctica de la Corte Constitucional, y mucho menos, siendo el nuestro un régimen mixto, en la práctica de la jurisdicción ordinaria, en las tutelas judiciales que se la hacen por la vía de lo que aquí se conoce como amparo, en Ecuador como acción de protección. Y fíjense ustedes, hace pocos días hubo un caso de un habeas corpus concedido por jueces ordinarios que ameritó que el Consejo de la Judicatura separase a esos jueces de sus cargos, nombrase a una sala sustitutiva en la provincia de Guayas precisamente, y que anulase la sentencia pronunciada oralmente, más aún con el inicio de un proceso de prevaricato contra esos jueces, iniciado por la Fiscalía y acogida por la Corte Nacional de Justicia. La Corte Constitucional ya tiene una jurisprudencia sobre eso, diciendo que el prevaricato no cabe en las acciones de protección, en las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Ni en el habeas corpus, ni acción de protección, ni habeas data, etc. De tal manera, pues, que ese intento, que es un intento de amedrentamiento evidente hacia los jueces, expresa precisamente ese rasgo, ese sesgo securitativo que adquiere la política que implementa el Estado ecuatoriano. Hay que señalar entonces que, por supuesto, esto implica no solamente una amenaza, sino un hecho real, que ha generado incluso que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que fuese designado tras la consulta popular en la cual se dio por concluido el anterior Consejo de Participación Ciudadana, organismo creado en la Constitución del 2008, que llevase adelante, y como está llevando adelante, ¿no?, un proceso de examen de las actuaciones del Consejo de la Judicatura, y la mayor parte de las denuncias recibidas de las distintas instituciones proviene precisamente por la injerencia del Consejo de la Judicatura en las decisiones judiciales. Grave problema, como ven ustedes. Es por eso que podemos hablar nosotros de un proceso
de inaplicación y de desconstitucionalización. E insisto, incluso bajo regímenes que se autodenominan progresistas. Pero incluso en la parte orgánica de la Constitución existen inaplicaciones. Voy a poner ejemplos. El Consejo de la Judicatura, que fue un organismo creado precisamente por la Constitución del 2008, con el criterio de que los organismos de política, de administración, de control, como en el caso del Consejo de Educación Superior para las universidades, el Consejo de la Judicatura para los órganos judiciales, no podían estar integrados por las instituciones que van a ser reguladas. Pero este órgano, el Consejo de la Judicatura, nació de mala manera en un país que es declaradamente plurinacional como es el Ecuador. Es una institución de carácter monocultural, para el cual no existe la justicia indígena. La justicia indígena existe, por supuesto, en la Constitución ecuatoriana. La Corte Constitucional en sus sentencias ha dado validez a algunas de las sentencias importantes, trascendentes, que tienen que ver con la justicia indígena, pero la integración del Consejo, o en la integración del Consejo, no existe justicia indígena. Y eso es muy grave, porque entre otras cosas el Consejo de la Judicatura es el que establece, además de las políticas, los presupuestos respectivos. En otras palabras, hay una justicia de primera, donde hay jueces que reciben sueldos respetables, ¿no? Para los que debe recibir un juez, y una justicia de segunda, la justicia de los indígenas, que por supuesto no recibe ninguna asignación y se encuentra pues al margen, por tanto, de una política realmente de desarrollo de este nuevo tipo de justicia en un Estado plurinacional e intercultural declaradamente como es el Ecuador. Graves problemas, como ven ustedes. Pero esos problemas se expresan también en otros organismos. En el Consejo de Educación Superior. Tampoco existe un espacio para la educación intercultural de los pueblos indígenas. No lo existe tampoco en otros consejos de Estado, de tal manera que orgánicamente el Estado ecuatoriano sigue siendo monocultural. Como pueden ustedes ver, pues los problemas son muy graves, porque a la larga esto afecta al proceso de constitucionalización del derecho. No se piense que porque las sentencias, no las estoy desmereciendo, por el contrario, estoy destacando las sentencias. Yo he hecho un análisis muy interesante sobre una de las sentencias emblemáticas de la Corte Constitucional ecuatoriana, donde establece, les menciono de paso, ¿no?, que los casos de homicidio no pueden ser tratados por las comunidades indígenas en cuanto al proceso para garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, pero que en las penas de aplicarse deben aplicarse las penas propias de los pueblos indígenas. Es decir, no se puede aplicar para esos pueblos la privación de libertad. Eso es positivo, como ven, es decir, no piensen que todo está mal, ¿no? Pero una justicia que, también, entre otras cosas, dice que los procesos de los pueblos indígenas serán públicos si estos aceptan que sean públicos para evitar que sean, pues, menoscabados por la opinión pública, ¿no?, para que haya una información objetiva y adecuada acerca de las decisiones de las autoridades indígenas. Pero, insisto, ¿no?, todo esto se da en el marco de este contexto en el cual no se cumple a cabalidad con estas disposiciones que la Constitución ecuatoriana establece. Estas actitudes nos llevan, pues, a preguntarnos acerca del destino del sistema normativo constitucional ecuatoriano. ¿Para dónde va a derivar? ¿Qué puede pasar con esto? Ya les dije que las interrogantes son las interrogantes interesantes que suele hacer la filosofía. Las respuestas tómenlas
con pinzas, ¿no? Son, en todo caso, las apreciaciones que desde la experiencia, desde la práctica que puedo yo dar o alumbrar, intentan dar algunas respuestas a esta deriva del sistema constitucional ecuatoriano. Indudablemente que, por supuesto, mirándolo desde su desarrollo progresivo, ¿no? Es decir, pensándolo como lo que debe ser y no como lo que con los problemas que hoy tiene, debe abordarse este desarrollo con una metodología que nos permita enfocarlo precisamente en este ámbito de la interculturalidad y de la plurinacionalidad. Por favor, yo quisiera aclarar esto, ¿no? Porque en ocasiones se confunden ambos términos. La plurinacionalidad, lógicamente, pues tiene que ver con la diversidad de la composición étnica de los pueblos ecuatorianos y su capacidad de autonomía dentro del Estado ecuatoriano, por supuesto, el Estado unitario ecuatoriano, pero que reconoce la existencia de autoridades, tradiciones, justicia y, por tanto, pues la vigencia de este principio de autonomía dentro del Estado unitario. Es una forma de organización de la sociedad, una forma novedosa que todavía tiene graves problemas. También debo señalarlo, ¿no? Los problemas sobre todo con los pueblos indígenas no contactados o con aquellos pueblos indígenas que no se identifican necesariamente con esta diversidad. Pero la interculturalidad se diferencia de los enfoques del pluralismo cultural precisamente en el hecho del intento de formar una relación que supere las asimetrías entre las distintas culturas. Es lógico que aquí nos enfrentamos con un problema. Existen culturas hegemónicas, no hay por qué negarlo. Las culturas hegemónicas históricamente blanco-mestizas tienen su peso y sobre todo en el ámbito jurídico. Es la que tiene una institucionalidad, una trayectoria, tiene una formulación detallada, como hemos señalado, que lógicamente pues se emparenta con conceptos, usemos el término, aunque no es el más adecuado, universales del derecho. En todo caso, pues, con los términos del derecho eurocéntrico que son aceptados mayoritariamente en muchos lugares y, por supuesto, también en América Latina. Pero el tema de la interculturalidad, y aquí recurro precisamente a un examen de una de las sentencias, esta sentencia emblemática de la Corte Constitucional, ya les hice referencia a ella, ¿no? Tiene en cuenta, fíjense ustedes, la posibilidad de combinar, lo digo de manera sencilla, el procedimiento, ¿no? Que incluye, por supuesto, el procedimiento, en el ámbito penal, de la presunción de inocencia, con la sanción o la pena de carácter comunitario. Entonces, evidentemente estamos ante un proceso intercultural. La sentencia la dictan los jueces ordinarios, ¿sí? Pero deben hacerlo en consulta con las autoridades indígenas. ¿Cuál es el tipo de pena que ellos estarían dispuestos a implementar? Como ven ustedes, pues aquí hay un elemento muy interesante para estudiarlo. Yo he realizado un intento de tratar de entender este tipo como una suerte de, aunque no le guste a algunos, de ponderación sistémica entre dos sistemas distintos, que garantiza la autonomía de ambos, pero al mismo tiempo establece los vínculos entre ambas relaciones, entre ambos sistemas. El sistema legal, llamémosle así, de origen europeo, y los sistemas de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Lógicamente, pues, se trata entonces de principios disímiles, principios que homeostáticamente se ubican dentro de
un contexto de sistemas diferentes, pero con las cuales es posible establecer precisamente esa relación. Pero estos son ejercicios interesantes, pero que si no se los enfrenta de una manera genérica, es decir, si no existe una política al respecto, evidentemente pueden quedarse en casos aislados, que incluso de una u otra manera pueden ser disminuidos en su validez. Lamentablemente, pues todos sabemos que no siempre las interpretaciones tienen ese carácter progresivo. Ojalá lo tuviese. Ese es el sentido, ¿no?, que establece la progresividad del desarrollo de los derechos. Pero no siempre, en dependencia también de la integración de los organismos jurisdiccionales, esa orientación se cumple. Esta es una experiencia para quienes conocemos la vida práctica del derecho, además de estudiar su teoría. Es necesario que se enfoquen, por tanto, dispositivos que nos permitan abordar este desarrollo. Lógicamente, y aquí permítanme también decir algo que forma parte del enfoque que yo he venido desarrollando. El tema clásico o el tema, a mi manera de ver, neurálgico de la participación ciudadana empoderativa, tal como la define la Constitución ecuatoriana. Esto es, lograr que exista lo que Bartolomé Clavero llamaba la constituyencia, esto es, la permanencia de ciertos principios constitutivos que radican fundamentalmente en la soberanía popular. Es lógico, pues, que en este ámbito lo que se puede presentar de la realidad es muy poco, es muy pobre. Yo ya mencioné el caso de lo que acaece con el Consejo de la Judicatura, con la integración misma de esa orgánica de esas instituciones, ¿no? Pero evidentemente sin esa participación ciudadana no es posible pensar en el desarrollo de los derechos. Los derechos no existen por sí solos. Eso es una fantasía. Eso es una abstracción. Los derechos no se desarrollan solos, los desarrollan los seres humanos, los desarrollan los ciudadanos. Somos los llamados a desarrollar esos derechos, a combatir por ellos, a lograr que esos derechos se consagren en actividades, en actuaciones y en decisiones administrativas, legislativas, judiciales, de cualquier naturaleza. En mi país, como seguramente en todas partes, ¿no?, existen lógicamente movimientos sociales que luchan por la igualdad. Los movimientos feministas, los movimientos sociales, etc. Y es una pugna que lógicamente requiere no solamente el complemento judicial, sino el reconocimiento de un derecho básico, el derecho a la resistencia. Está consagrado, por cierto, en la Constitución ecuatoriana, pero está consagrado en las letras. Es decir, está allí la disposición en el artículo 97 de la Constitución ecuatoriana, el derecho a la resistencia, ¿no? Pero lograr que ese derecho se consagre, se lo acepte, y más aún que ese derecho se convierta en realidad, lógicamente pues es un largo camino. Ustedes me dirán, bueno, estas reflexiones evidentemente deben relacionarse con el desarrollo jurídico. Por supuesto que sí. Pero es que no hay desarrollo jurídico posible sin el desarrollo de una ciudadanía democrática, sin el desarrollo cabal de la participación ciudadana, sin que los ciudadanos no solamente el día de las elecciones vayamos a pronunciarnos, sino que realmente vayamos o asumamos las decisiones esenciales. Fíjense ustedes una paradoja, ¿no? Tras el distanciamiento entre el nuevo gobierno de Alianza País, el de Lenín Moreno, con el expresidente Rafael Correa,
El presidente actual resolvió convocar a una consulta, que está también prevista en la Constitución, a un plebiscito acerca de la necesidad de dar por concluido el periodo del Consejo de Participación Ciudadana. Entre otras preguntas, habían muchas, ¿no? Pero esta era un poco la principal, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así se llama, que entre otras cosas es el organismo, en eso se había convertido, encargado de llevar adelante los concursos de méritos, porque en el Ecuador los cargos públicos se designan a través de concursos, ya no hay la designación política a través de la Asamblea, eso está eliminado. Ya no es la Asamblea Nacional que designa a nadie, ¿no? Entonces el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasó a convertirse en el gran elector de muchas de las instituciones. Algunas, en algunos casos, con concursos abiertos y en otras con concursos cerrados, por ejemplo, para la Corte Constitucional, con los candidatos o las ternas que presente el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, pues, el Consejo tenía en sus manos la designación de Contralor, etcétera, ¿no? Fiscal, y se había convertido entonces en una pieza clave de la arquitectura del Estado. Y el nuevo presidente resuelve que se convoque, entre otras cosas, a consulta con varias preguntas para que se dé por concluido el periodo de ese consejo y que se permita nombrar uno transitorio hasta que se proceda a integrarlo de acuerdo a la Constitución. Ese fue el problema central del debate, ¿no? Y podrán ustedes imaginar que el Consejo de Participación se oponía, me refiero al que salió, ¿no? Se oponía a que se haga una consulta sobre eso. Imagínense ustedes esa paradoja, ¿no? El organismo que debe promover la participación ciudadana oponiéndose a que el pueblo ecuatoriano se pronuncie acerca de su permanencia o no en el cargo. Increíble, inaudito. Pero bueno, son las cosas que suceden. Entonces, retomando el tema, ¿no? Me parece que es importante el tema de la participación ciudadana. Ahora, bien, eso trae consigo algunos problemas en el ámbito puramente jurídico. La participación ciudadana en el ámbito jurídico pues no puede tener el mismo carácter que el ámbito político o administrativo. No se puede votar una sentencia, ¿no? No se trata de eso, ¿no? De ninguna manera. Pero sí es necesario, indispensable, establecer las formas de control necesarias sobre las líneas judiciales o las líneas jurisprudenciales que se tracen en nuestro país, ¿no? Esto, lógicamente, pues amerita el funcionamiento de observatorios, de debates en torno a esto, de clínicas que pueden realizarse sobre todo a nivel de las universidades, de instituciones académicas, científicas, etcétera, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que ese manejo debe tener presente que existen principios que de los derechos de minoría, como aquí se ha mencionado, y que existen principios que no pueden ser cambiados. En estos días, por ejemplo, existe una manipulación en la prensa acerca de la necesidad de, imagínense ustedes, ¿no?, de la pena de muerte en el Ecuador. En el Ecuador se abolió eso a principios del siglo XX, con la Revolución Liberal, ¿no? Es decir, Ecuador tiene más de un siglo sin pena de muerte, ¿no? Entonces, como podrán ustedes ver, en esas circunstancias también puede surgir un populismo de carácter jurídico conservador, manipulando los sentimientos, el descontento de la gente ante determinadas situaciones, la reacción natural frente a violaciones, yo qué sé, decir, todo un conjunto de situaciones y circunstancias que evidentemente pues requieren un tratamiento judicial, pero un tratamiento judicial que tenga límites, los límites por los cuales luchamos nosotros, ¿no? Es decir, luchamos, me refiero
quienes hemos acogido la idea de el constitucionalismo como un límite al poder y a las actuaciones del poder, y lógicamente de protección y salvaguarda de algunos derechos básicos y fundamentales. Entonces, ese es el otro extremo. Hay que tener presente también que políticamente surgen posiciones que intentan echar abajo muchas de las disposiciones establecidas en la Constitución del año 2008. Constitución que por supuesto tiene un candado, tiene un elemento de rigidez constitucional para evitar justamente cualquier intento de cambio, pero que se ha abierto paso en algunos casos a el debate sobre estos temas por la vía justamente del plebiscito. Entonces, no siempre el uso de mecanismos democráticos favorece a la democracia, pensándola como objetivos dentro de los cuales el derecho debe jugar un papel. Voy a concluir, ¿no? Debo señalar, en resumen, que dentro de este proceso o esta pugna entre la constitucionalización del derecho y la desconstitucionalización, insisto, a mi manera de ver, el papel decisivo está dado por el papel que juegue la ciudadanía. Es decir, tenemos nuevamente que enfocar el derecho desde su origen democrático, en el sentido de objetivos democráticos que deben ser planteados, de mecanismos y de métodos, porque la participación ciudadana tiene una serie de complejidades, evidentemente. En primer lugar, pues, establecer que la participación debe ser diversa para un país diverso. La participación democrática no es igual para las comunidades indígenas que para los ciudadanos, porque en el ámbito comunitario implica otras características esa participación. En segundo lugar, tener en cuenta de que esa diversidad presupone el garantizar la diversidad que está declarada en la Constitución en su preámbulo. El Ecuador, dice el preámbulo de la Constitución ecuatoriana, se compromete a construir una nueva sociedad en diversidad y armonía con la naturaleza. Es decir, estos dos son los pilares, dos formas de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza. Entonces, estos son pilares para salvaguardar precisamente esa democracia. Y el otro elemento trascendente es garantizar los mecanismos que permitan al pueblo, además de los clásicos de la consulta popular, ¿no?, en cualquiera de sus formas, plebiscito, referéndum, cualquiera, garantizarle al pueblo una presencia ciudadana en las distintas instancias. En la Constitución ecuatoriana se cumple parcialmente, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?, lo que se llama el sillón vacío en los municipios, donde se permite la participación de los ciudadanos, no en comisión general, sino en cualquiera de los debates con derecho a voz y, lógicamente, pues a dar su opinión dentro del debate cualquiera, ¿no?, que lleve a cabo el municipio respectivo. Pero pare de contar, esto sucede en los municipios de las ciudades grandes, en Quito, Guayaquil, Cuenca, es decir, en las capitales de provincia, ¿no? En los municipios pequeños, no. Y en las otras instancias del Estado ecuatoriano, donde está mandado por el artículo 100 que se formen esos espacios, no existe sencillamente. Entonces, lo que se circunscribe esa participación es a un remedio de rendición de cuentas, dentro de la cual las autoridades respectivas rinden cuentas para un grupo de amigos, invitados, ¿no?, que son los que se hacen presentes, ponen algo en la página respectiva de la institución, en la página web, pero la rendición de cuentas acerca de la orientación, que incluye pues la impugnación, la recepción de quejas y por supuesto pues resolver lo que la gente quiere, ¿no? No, eso no se hace. Este es un problema medular, insisto,
Pensar en que el derecho por sí solo se va a desarrollar sin resolver este problema no es posible. Democracia y derecho deben ir de la mano para lograr también cambiar el poder en lo que sea necesario cambiar. Muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.